Josep es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad de Barcelona, máster en Psicología de Terapia Familiar por la Universidad de Andover y ha hecho un posgrado en Terapia Familiar en Cambridge. Ejerce de forma privada la psicología en áreas como la psicología clínica, terapia de pareja y familiar, y la desarrolla junto a una amplia labor como ponente en conferencias y seminarios por toda España. Es más fácil leerlo que ponerme a explicarlo yo, ¿vale? O sea, es una persona que se ha capacitado y es un hermano en la fe y estamos muy contentos y muy felices de que pueda estar con nosotros en esta mañana. Así que, Josep, si quieres, por favor, venir aquí delante. Él vive en Barcelona, me olvidé contarlo. Así que nos contará un poquito más de Barcelona. Aunque me he enterado que no le gusta el fútbol. Yo pensé que iba a ser una persona que íbamos a estar conectadas a través de eso. Justamente al pastor que más le gusta el fútbol. Pero bueno, y el catalán también. Oramos por Josep y le dejaré el paso a él. Luego repartiremos esto y ya comenzamos. ¿Vale? Oramos. Señor, estamos contentos y estamos muy felices por el día precioso que nos has regalado, porque ha salido el sol y no solamente por esta oportunidad de disfrutar de este día, sino por estar juntos hoy aquí. Sabemos que tú estás en medio nuestro y que quieres hablar a nuestra vida. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que estemos atentos, que bendigas a Josep, que lo que él pueda transmitir, Señor, sea claro y que nosotros podamos entenderlo, comprenderlo y ponerlo en práctica, Señor. Te damos gracias por su vida, por su disposición a estar con nosotros durante este fin de semana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por el cariño y el afecto. Aparte de todo lo que dice el libro, pues soy creyente. Como dice el libro, soy miembro de una iglesia bautista en Barcelona, también centenaria, iglesia en Calle Verdi, que quizás habéis oído. Creo que fue la primera iglesia bautista y con el tiempo pues ahí salieron otras iglesias bautistas en Barcelona. Los temas que me habéis dado, los temas son vuestros, los títulos son vuestros, el contenido es mío. Os digo, si hay una reclamación sobre el contenido, me la hacéis a mí, sobre el título a Daniel, como consejo. Vamos a tener cuatro ponencias diferentes en estos días. Yo diría que esta es la más íntima. Entiendo que las personas que estáis aquí sois creyentes en el ministerio, potencialmente en el ministerio, y lo que me planteasteis eran los roces, las posibles tensiones entre ministerio y familia. Hay una parte teórica, hay un caso real, que luego lo vamos a hacer entre todos, y por supuesto quisiera que pueda haber un tiempo de coloquio, de preguntas. Deciros algo más de mí. Trabajo en Barcelona, vivo 40 kilómetros, un pueblecito que se llama Arenys de Mar, trabajo en Girona, y tengo 4 hijos. Porque todo lo que hablamos con la familia pues puede tener relación esta mañana, ¿no? 2 biológicos, 2 adoptados, lo cual me ha permitido disfrutar de las 2 experiencias de ser padre. Hace 11 años falleció mi esposa, así que otro de los temas que he tenido que aprender es ser familia monoparental, y también he aprendido lo que era servir al Señor con mi esposa. Yo también era psicóloga, estamos involucrados en el Consejo de la Iglesia, y luego lo que es servir al Señor siendo padre de una familia de 4 hijos. No me idealicéis esta mañana. Lo único que también quiero decir es que yo siempre digo, si yo lo puedo hacer, pues otros lo pueden hacer. Esto también lo quiero comentar esta mañana. Tenéis aquí los apuntes que voy a intentar seguir con cierta fidelidad. Si me aparto, me lo recordáis. Hay 4 puntos que vamos a ver: los fundamentos bíblicos o la base escritural a todo lo que estamos diciendo, cómo afecta a nuestras familias o cómo puede afectar el ministerio, pautas que pueden contribuir a la sanidad, y en cuarto lugar, bendiciones, beneficios y riesgos. Me he olvidado de decir que estuve en el Consejo de Iglesia 8 años, estuve 8 años como diácono de jóvenes, luego en la iglesia que es bautista hay ancianos, no sé cómo lo llamáis vosotros, ministros de culto, es el equivalente. Y mi última estancia en el Consejo ha sido como comisión pastoral
durante 3 años, porque llevamos 6 años sin pastor. Y ahora estoy liberado, o cedido, como dicen en el fútbol, así que por eso puedo estar entre nosotros. Empiezo aquí en la introducción diciéndoos que la vida familiar en el siglo XXI es compleja. Supongo que todos estaríamos de acuerdo en este adjetivo. Voy a ir poco a poco para que puedas traducir. Sin embargo, me lo dices. La palabra compleja, o el concepto complejo, quiere decir que probablemente muchos de los problemas que hoy día tenemos, nuestros padres, y sobre todo nuestros abuelos, no los tenían. El último libro que he escrito pues habla eso, de familias monoparentales, que pueden ser por viudez, por separación, por madres que deciden tener hijos por sí solas, familias que pasan por el divorcio, familias que decidimos adoptar, familias que pasan por el divorcio y se vuelven a casar en segundas nupcias. Hemos entrado en la era de la tecnología, es decir, ahora nuestros hijos ya no les tenemos que decir no mires la tele y les comemos, tenemos que decir, oye, con el móvil no vengas a la misa, o dejarlo nosotros. Los móviles suenan en las reuniones de iglesia, mañana no, pero hay una complejidad que no teníamos hace unos años. Por ejemplo, si dos padres se divorcian, pues la relación con los abuelos no va a ser la misma. Quizás uno de los dos tendrá que irse a otra congregación si son creyentes, o si coinciden se tendrán que poner temas diferentes. Hay una complejidad que no conoces. Sobre todo las nuevas tecnologías, mis hijos dicen que soy un poco amish, pero no es cierto. Llevo móvil, no hace mucho, pero llevo móvil y se envía emails y todo eso. Pero las nuevas tecnologías, mi experiencia es que hacen que las relaciones personales face to face sean más difíciles. A principios de año falleció mi padre y algunos miembros del Consejo de la Iglesia me enviaron un WhatsApp. Está bien, pero eché a faltar pues, la taza de café, cómo estás, de vernos, y probablemente yo he hecho lo mismo. Es decir, las nuevas tecnologías supongo que todavía nos falta saber usarlas con mayor eficacia. Pero han entrado en la vida de la Iglesia, que sería una iglesia sin videoproyector, o una iglesia pues, sin canciones que nos podemos descargar de YouTube, o sería casi impensable, ¿no? Con todo esta mañana pienso confrontaros a esos principios bíblicos que creo que como cristianos, como evangélicos, como cristianos bautistas, son los que nos marcan aquello que es inamovible y cómo estos principios bíblicos dialogan con nuestro contexto del siglo XX. Por eso el primer punto que os pongo aquí son fundamentos bíblicos del ministerio, de la familia con respecto a la Iglesia. He de confesar que me he dejado la luz. Me he dejado en donde estoy durmiendo. Así que si hay alguna lectura, me la haréis vosotros, por favor. La tendré que lo primero que os digo respecto a los principios bíblicos es que hay una doble relación entre ministerio y familia. Por una parte, las enseñanzas de Jesús con respecto al ministerio son radicales. Radical, la palabra es muy bonita, ya la sabéis, que va a la raíz del ser humano. Cristianos no somos extremistas, pero somos radicales. El Evangelio va a la raíz de nuestro ser, a la raíz de nuestras emociones, de nuestras convicciones, y la llamada de Cristo al discipulado implica siempre una renuncia a todo aquello que interfiere para tenerlo a Él como Señor. Hay muchos ejemplos, y os pongo Mateo 10:37, porque es un texto muy provocativo con respecto a la familia. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo
o hija, más que a mí, no es digno de mí. Y esto, reconozcámoslo, genera una división. Hay una primera lealtad que es el Señor. Y un primer amor que es el Señor. Esto es lo que nos pide Jesús. Por lo tanto, el ministerio ejercido a favor de Cristo siempre comportará cierto sacrificio y cierto ajuste en la vida familiar. No nos vamos a engañar. Es decir, pretender tener nuestro espíritu tranquilo y llevar una vida, si me permitís la palabra, de familia burguesa, pues eso es muy difícil, pues no imposible. No imposible. Siempre hay sacrificio y ajuste. Ahora, por otra parte, cuando se forman las primeras congregaciones, ya en el siglo I, el apóstol Pablo, sobre todo en las epístolas pastorales, Timoteo y Tito, va a dar instrucciones muy claras, muy concretas, acerca de lo que se espera del líder o la líder cristianos. Y lo sabemos de memoria, los vamos a recordar esta mañana, y lo vuestra ayuda. Vamos a leer 1 Timoteo 3, 2, 5, y otro hermano o hermana que busque Tito 1, 5. 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5, si alguien los tiene, por favor, y los quiere leer en la familia. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues, si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Gracias, me encanta la versión, fiel a su esposa. Un anciano, si me permitís, cualquier persona con un ministerio de la iglesia. Los requisitos para diáconos son más o menos lo mismo. Es decir, cuando Pablo está pensando en aquellas personas que no son perfectas, pero sí modelos, en el sentido de que otros van a imitarles en su fe, está poniendo unos requisitos. Y los requisitos es que, sobre todo, hayan unos estándares de amabilidad, de fidelidad, de hospitalidad y de buen gobierno. No es el tema de estos días, pero lo que más se parece a una iglesia local es una familia. De hecho, es un tema que me encanta, la iglesia como familia de familias, porque se parecen muchísimo. Entonces, lo que Pablo está estableciendo es que quien sepa llevar su familia biológica, consanguínea, es apto para otras cosas, aparte tiene que saber enseñar y más cosas, pero es apto para llevar la familia de Dios. Tito 1, del 5 al 8, por favor. Tito 1, 5 al 8. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Gracias. Fijaos que hay, nos perderíamos, y es muy interesante, lo que se pide de cualquier persona en el ministerio cristiano, es que sea una persona muy madura, estable emocionalmente y con buenas relaciones familiares. Si cogemos los textos, incluso llamamiento a los diáconos, yo diría que hay esencialmente cuatro características que se repiten. Una es marido de una sola mujer, interesante. Hay muchos comentarios sobre esta expresión, pero probablemente las referencias a la monogamia.
más que a la viudez o al divorcio, es a la monogamia. Es decir, en un mundo pagano donde pues alguien podía tener varias mujeres y nosotros en el siglo XXI pues vemos que esto también sucede, ¿no? Es una persona, me ha encantado la lectura, fiel. No hace falta ni decirlo. Dios es fiel, por lo tanto las personas que le servimos son a vivir fidelidad. La palabra fiel, sabéis qué quiere decir constante. Constante en amar a la misma persona que un día dije amar. Digo que probablemente se refiere más a la monogamia que al divorcio porque el divorcio no era contemplado, sinceramente. En el primer siglo no era contemplado el divorcio de personas en el ministerio. La idea general es que sea una persona con ética de pareja irreprochable. Con ética de pareja irreprochable. No quiero abusar de que soy terapeuta familiar, pero yo diría que muchos problemas pastorales y ministeriales vienen porque el matrimonio es inestable. Y muchos pastores que he visto en España, o bastantes, acaban dejando el ministerio no por razones doctrinales, sino porque no reciben el apoyo de la persona que está con él o con ella. Por lo tanto, ética de pareja irreprochable, que puedo decir, no es perfecto, pero sí moderno. En segundo lugar, es interesante, hospedador. Sabéis que a principios de la era cristiana no había ni hostales, ni hoteles, ni nada parecido, y la gente viajaba y necesitaba hacer uso de la casa, del obispo, del anciano, del pastor o del líder. Quizás ha cambiado, aunque yo me siento muy honrado de estar hospedado estos días en casa de un hermano de la iglesia, ha cambiado el concepto y muchas iglesias piensan que los hermanos que viajamos estaremos más cómodos en un hotel, pero lo que no ha cambiado es la esencia de la hospitalidad. Y la esencia de la hospitalidad está en el compartir, en hacer sentir al extraño que está en su propia casa. Y es tan fácil como un saludo, como una sonrisa, una palabra de bienvenida, un interés genuino, un compartir tiempo y espacio con las personas que necesitamos. Está bien lo de WhatsApp, está bien la llamada, está bien el correo, pero aquí marcamos, yo creo, la diferencia. Una iglesia hospitalaria es una iglesia abierta. Y como la gente estamos ya tan cansados de que nos utilicen, de que nos usen, cuando alguien es hospitalario, realmente, ¿qué quiere de mí? Quiere conocerme, quiere servirme. Entonces yo creo que esta característica es aprovechable, es extensible, y cuando las personas que sirven en el ministerio son hospitalarias, es como un perfume, trasciende a toda la congregación. En tercer lugar, buen gobernante de su casa. Si a alguien le ofende, le pido perdón. Entrar. La iglesia no es una corporación. La iglesia no es una sociedad ni es una comunidad de propietarios, aunque a veces en algunas reuniones de iglesia tengo mis dudas. La iglesia es una familia. La iglesia es una familia. Y probablemente el término más revolucionario, lo dice Manuel Buch, y le doy toda la razón, el término más revolucionario es la palabra hermano. Eres mi hermano. Mi hermano. ¿Bien? Tenemos un mismo padre, tenemos un mismo linaje, tenemos un mismo llamamiento, y por eso somos una familia. Y hay tanto que aprender en nuestra familia consanguínea que lo que vamos aprendiendo ahí lo trasladamos a nuestra vida como iglesia. Por lo tanto, el primer lugar donde el Evangelio se hace evidente en mi vida no es la iglesia local, es mi iglesia, es mi familia. Este es el orden que sigue la lista de los Efesios. Siendo llenos del Espíritu Santo, sed buenos maridos, sed buenos padres,
ser buenos hijos. Por lo tanto, la persona en el ministerio prueba su idoneidad en cuanto a servicio, en cuanto a gobierno, en cuanto a autoridad, palabra que yo creo que nos cuesta pronunciar, en cuanto a ejemplaridad en la familia. Por eso hay ese énfasis que gobierne bien su casa. Trabajando con parejas, que es mi pasión, a veces tengo que interrumpir la sesión y decir, perdonen, ustedes no están en un combate de boxeo, están en una sesión de terapia. Porque cuando la pareja está en conflicto, parece que sean dos púgiles y saben dónde hacerse daño. Y el terapeuta, así, ¿no? Intenta a ver dónde se pega. No, la persona creyente, madura, no ha resuelto todos sus conflictos, pero no sabe cómo. O no tiene en casa graves problemas con sus hijos. No utiliza la violencia o la coacción para mantener el orden familiar. Porque claro, es que si no, fijaos, la tentación es hacerla en la iglesia. O sea, el pastor sheriff existe. El pastor sheriff existe, ¿eh? No saca las pistolas, pero sacará la Biblia y lo utilizará como un proyectil, ¿no? Y no, estamos llamados a gobernar el amor y a tratar a las personas que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad con amor. Porque nosotros estamos bajo la autoridad. Y lo último, difícil de interpretar, es que tenga hijos creyentes. Esto ha creado mucha tensión en España y estos años he visto a buenos siervos de Dios dejar el ministerio porque sus hijos habían decidido no continuar en la iglesia, se rebotaban. Yo creo, esto dice usted, ¿estás de acuerdo? No me voy a enfadar. El principio que aquí sugiere Pablo es que la persona del ministerio haya sido capaz de transmitir la fe a sus hijos. Poco lo que nos enseña el libro de Deuteronomio en capítulo 6. Es decir, nuestra experiencia de salvación, nuestra experiencia de haber conocido la gracia de Dios, la compartimos con nuestros hijos y creamos una atmósfera de piedad en casa, de temor de Dios. Ahora, yo entiendo, por eso somos bautistas, no seríamos otra cosa, yo entiendo que cada persona delante del Señor va a tomar su decisión. Y de buenos padres salen manzanas a veces un poco podridas. Y he visto muchos sentimientos de culpa. ¿Qué he hecho? ¿Qué hizo Jesús para que sus hermanos no creyeran en Él hasta después de la resurrección? Es decir, es un tema que ha generado mucha angustia, pero mi interpretación, y la mía, es que seamos capaces de transmitir la fe. Bien, con todo, es esencial cuando nos planteamos en el ministerio cristiano la colaboración plena del matrimonio. Es decir, yo no puedo tomar ninguna decisión importante en la vida que mi esposa o mi esposo esté de acuerdo. Porque si la tomo, consciente o inconscientemente, y la persona no está de acuerdo, me va a confundir. La Reforma Protestante, sabéis que tuvo un impacto muy profundo, no solo en la vida de las personas, sino en la sociedad. Lo que se ha hablado poco es que la Reforma Protestante tuvo un impacto muy grande en el ministerio cristiano. Y la mayoría de los reformadores, que algunos habían sido frailes, monjas, etc., para demostrar que lo del celibato era opcional y no obligatorio, pues se casaron y tuvieron cantidad de hijos, para engañarnos, ¿no? Entonces, claro, esto ha producido una tensión en el ministerio cristiano. ¿Qué se espera de un pastor? Pues una familia,
y que su esposa forme parte más o menos del ministerio. De hecho, yo recuerdo cuando mi esposa falleció y yo decidí adoptar una niña, que algunos hermanos en mi iglesia me decían: tú no eres, fuera de mi iglesia, tú no eres una familia normal. ¿Y qué es una familia normal? La familia de Jacob era normal. Bueno, hay mucho que hablar aquí, mucho que hablar. Pero la Reforma Protestante hace que el ministro, el diácono, etcétera, sean personas casadas. Por cierto, entre paréntesis, una película excelente, no apta para menores, ni apta para recién convertidos, pero excelente, La mujer del pastor. Que no es la mujer del predicador, no es la del religioso. La mujer del pastor, un caso real de una denominación evangélica, creo que son los discípulos de Cristo. Para verlo. Bien, con todo, hay ministerios específicos. Ahora voy a defender mi estado de viudez. Hay ministerios específicos que son idóneos para personas que están solas. Eran idóneos en tiempos de Pablo y siguen siendo idóneos hoy en día. ¿Por qué? Porque la persona casada tiene cargas familiares. La persona casada a veces no podrá asumir ciertos riesgos de peligro físico. O hay ministerios que económicamente te podrán sostener a ti, pero no podrán sostener a tu esposa y a tus 4 hijos. Por lo tanto, hay ministerios que entiendo que es específico, y creo que es el escrito de 1 Corintios 7, 22 y 23, si no cito mal, donde el apóstol Pablo dice: quisiera que estéis libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo. Esto podría ser muy mal interpretado. De cómo agradar a su mujer. Pues sí, si estás casado, cuida tu vida. Has de cuidar. Y esto, pues quieres o no, te va a robar energía. Y sobre todo, hermanos y hermanas, no vivas en frustración. Este es un término que se repite mucho en Pablo y me encanta: contentamiento. Vivamos gozosos con el Señor. Resulta que un día te enamoraste de la mujer más preciosa de tu vida. Bien. Ahora, no envidies a los que están solteros. Y pueden hacer otras cosas. Y al revés. No vivas frustrada o frustrado porque no tienes pareja. Vive en el gozo del Señor. Yo no sé si en Madrid esto ocurría, pero en Barcelona, en las iglesias centenarias, en la escuela dominical se ponían a todas las mujeres solteras que tenían hijos. Y veías que pobrecitas iban pasando el tiempo y se iban haciendo viajecitas. Era como una consolación de parte de la iglesia, ya que no tienes hijos en adulto. Y había mucha frustración, perdonad, no quiero ofender a nadie, pero había cada sargento. No, vivamos en contentamiento, en el gozo, sea cual sea la situación que el Señor nos ha dado. Ahora, repito, probablemente haya ministerios que impliquen un riesgo físico, que requieran viajar mucho o que se disparen los medios económicos. Entonces, seamos consecuentes. Segundo lugar, posible afectación familiar. Voy muy rápido. No, está perfecto. Por lo tanto, espero haberos convencido de que si deseamos servir al Señor y además ser buenos maridos, buenas esposas y buenos padres, hay un cierto conflicto de lealtades. Porque además el ministerio cristiano lo hacemos con ilusión, con pasión y con sacrificio. Hay algo que a mí me revuelve las entrañas, y es la falta de ilusión en servir al Señor. El Señor se merece todo. Y vemos la historia de esa mujer a los pies de Jesús que rompe el frasco de perfume, de nardo, costoso. Esta es la vida del cristiano. Dios nos ha dado tanto,
nos da cada día tanto que ¿cómo no vamos a tener ilusión? ¿Cómo vamos a predicar por rutina? ¿O cómo vamos a predicar? ¿O cómo vamos a hacer una escuela dominical porque toca? ¿O cómo vamos a una reunión de consejo mirando alrededor? Hermanos, con ilusión, con pasión. Yo no lo entiendo, pero Dios no solo nos ha salvado, sino que nos ha confiado a sus ovejitas. Y lo vamos a hacer con pasión. Todos los matrimonios, esta es una frase que repito a veces en los libros, todos los matrimonios y todas las familias tenemos conflictos. No pasa nada. Lo importante es que estemos trabajando para resolverlos. Yo no me asusto, es decir, cuando viene un pastor y me pide terapia para su matrimonio, para su familia, de verdad, no me asusto, es un privilegio. Me asusto de quien esconde los problemas debajo de la mano, de quien los niega, de quien a veces ves que está saliendo humo y no se dan cuenta. Este es el problema. Bueno, vivimos en un mundo caído. Yo intento amar lo mejor que sé a las personas que están a mi lado, pero me tomo la pata. Y a veces el Señor me tiene que recordar que no estoy cuidando la viña que Él me dejó por perder. Hasta ahí yo creo que hemos de hablar con claridad. Todos tenemos problemas. Y quien dice que no tiene problemas, pues o vive en el autoengaño, o se acaba de conocer, o vive en las antípodas de su pareja. Todas las familias buscamos ese equilibrio, pero hay momentos en la vida familiar complicados. Cuando nuestros hijos son pequeños, son recién nacidos, o sea, no somos primerizos, viajes, constantes urgencias, o me mando al médico, mucha ansiedad, muchos desvelos. Mi primera comunidad la criamos así. El segundo llevamos menos al médico, y el tercero ya le enchufamos a así. Pero de 4 años nos lo pegaron. Pero cuando los hijos nacen, requieren energías. La depresión postparto, que ocurre el 70-80%, no es una invención de los psicólogos, es una hecho real. Se revuelven las hormonas de la mujer. Los hijos adolescentes, que os diré, nos ponen contra las cuerdas, nos dan por todos los sitios. Casi tenemos que hacer un esfuerzo para reconocer a nuestro hijo o nuestra hija. ¿Eres tú? Nos cierran la puerta. Nos hacen pasar. Bueno, ya pasará. A veces se levantan, no quiero ir a la iglesia. No sé si creo. Bueno, vale, no saben caer. Son momentos difíciles. Alguna enfermedad grave en la casa. Yo recuerdo mis predicaciones más difíciles. Mi esposa en quimioterapia. Mi esposa en trasplante médico. Controles médicos. Consejo. Iglesia. Momentos difíciles. Si además soy pastor, o hubiese sido pastor, imaginaos, soy pastor y mi esposa tiene depresión. ¿Qué hacemos? O la tengo yo. Bueno, vuelvo a decir, estamos en este mundo. Y las enfermedades que hay no son muy comunes. Tener enfermedades físicas, enfermedades emocionales, etc. Nuestros padres que se hacen mayores, ¿cuántos sentimientos de culpa? Yo recuerdo a mis padres con sonrisas, pero, hijo, ¿tienes tiempo para ir a la iglesia? Cada vez tienes menos a verlos. Mi madre con Alzheimer. Y yo viajando por España. Creen siempre. Más si sois mujeres. Los hombres son un poco más, no sé si nos luchamos a la espalda, somos más independientes. Las mujeres, las hijas, quedáis más cogidas. Todos estos momentos se han de reconocer que creen tensión en nosotros. Probablemente otros, si queréis nos preguntáis. Pautas que pueden contribuir a la sanidad. La primera que os pongo aquí es el reconocimiento de ministerios que han sido previamente probados. Esto no sé si lo hacemos mucho en nuestras iglesias bautistas, pero lo dice la Biblia. Dice 1 Timoteo 3:10, y estos también sean sometidos a prueba primero,
y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Vamos a ser realistas esta mañana. Muchas veces necesitamos urgentemente un diácono, ¿no? Y, a ver, es muy chico, es buen hombre. Esta expresión me ha oído muchas veces. Pues sí, no tiene antecedentes. No ha robado, no ha matado, no ha pegado a su esposa. Pero la Biblia dice irreprensible, madurito, y que sea probado. Normalmente urgencia y calidad son incompatibles. Que sea probado. Se dice en España, ¿no?, que los maridos, me parece, son como los melones, ¿no? Hay que abrirlos, ¿no? Algo así, ¿no? Se dice, o se dice en Cataluña, no lo sé. El marido como melón, hay que abrirlo. La mujer. Bueno, hay que conocer a la persona. ¿Por qué? Porque estamos confiando en algo muy importante. Hermanos, en lugar del centenario, mi iglesia también lleva más de 100 años. Estoy cansado de experimentos con personas. Estoy cansado de iluminados que deciden fundar su grupo, su iglesia. Estamos hablando de personas. Si yo como profesional o terapeuta meto la pata, en el colegio de psicólogos me llama la atención. Yo no puedo ir a hacer experimentos, es decir, el Señor me ha dicho, bueno, que sea probado. Y entiendo que todo servicio se hace después de considerar unas aptitudes espirituales, no solo humanas, espirituales, y cierto ejercicio previo. En el año 80 y algo, nosotros en Barcelona tuvimos la gran bendición de que el cantante Peret se había convertido. Yo recuerdo invitarlo a mi iglesia, venir a cantar con sus rumberos, la gente, la piel de gallina. Al cabo de pocos meses era pastor de una iglesia. Y decía, he bautizado a tantos, he bautizado no sé cuántos. Claro, no voy a juzgar su fe, pero sí voy a opinar de los hechos. Al cabo de unos meses o un poco tiempo, salía por televisión diciendo que había sido más o menos poco que engañado y seducido. Y esta canción, que se hizo tan popular en las Olimpiadas de Barcelona en el 92, Barcelona tiene poder, que es horrible, por cierto, si la escucháis alguna vez, era Cristo tiene poder. No sé si lo sabéis. Compuso un himno cristiano que se llamaba Cristo tiene poder. Su sangre tiene poder. Bueno, luego, cuando dejó todo, era Barcelona tiene poder y no sé qué, era un hechicero y tal. ¿Cuánto hemos llorado en Barcelona? ¿Cuánto hemos llorado? ¿Cuánta vergüenza? Porque se requiere unas actitudes espirituales. Saber cantar no quiere decir que sepamos alabar. Saber hablar no quiere decir que seamos buenos enseñadores. Actitudes espirituales de ejercicio previo. Y un reconocimiento. Yo lo digo con la boca muy pequeña. El cuerpo de Cristo es muy variado. Yo estoy contento de ser bautista. Es decir, porque cuando alguien dice el Señor me lo ha dicho, muy bien. ¿Qué dice el consejo? El Señor me ha dicho, no vamos a engañar esta mañana. Creo que Dios puede hablar, pero también sé que somos muy vulnerables a nuestras emociones. Y muchas veces espiritualidad y emocionalidad no es tan fácil de separar. Por lo tanto, el llamamiento y el sentido común o la sabiduría de los hermanos, francamente, hace un buen conjunto. La segunda es la definición de ministerio. Cuando llamamos a alguien, Dios lo llama, y nosotros lo reconocemos, consejo, como pastores, hemos de hacerle saber a la persona qué se espera de ella para el ministerio propuesto. Yo tengo la ventaja esta mañana que no os conozco a nadie, por lo tanto lo que voy a decir no estoy pensando en nadie. Pero yo les digo a las iglesias que buscar pastor es como matrimonio. Es decir, hay una mujer muy preciosa que se llama iglesia, que busca marido, que busca novio. Bien, estupendo. Cuidado con el enamoramiento. Cuidado con el enamoramiento.
Cuidado con seducirnos mutuamente. ¿Qué esperas tú del pastor? Y háblale bien de todo. ¿Y qué espera el pastor de ti? Porque si no, entramos en un terreno de expectativas muy idealistas y de enamoramiento, pero que en definitiva no es amor. Y esto, yo entiendo que es para cualquier tipo de ministerio, que además queremos que lleves los jóvenes. ¿Qué esperamos de ti? ¿Qué te vas a encontrar? ¿Qué apoyo te vamos a dar? Y no solo que esperamos, sepamos agradecer el trabajo del Señor. Porque la soledad en el ministerio es otro. Seamos agradecidos. Hay cosas, y lo sabéis, no se pagan con dinero. No se pagan con dinero. Aunque el grado de implicación en el ministerio es variable, yo entiendo que siempre hay trabajo, hay tiempo y hay energía, ¿no? Que estamos dando, que es bueno eso, que esperamos y ser agradecidos. En tercer lugar, ¿qué motivaciones nos llevan al ministerio? ¿Qué motivaciones? ¿Puede haber una motivación errónea? Al menos en internet lo vais a ver. Es decir, hay personas que creen que la obra de Dios es su obra. Y hay personas que están en el ministerio para enriquecerse, para manipular, para enriquecer su ego. Que Dios nos libre de motivaciones equivocadas. Yo recuerdo un profesor que tuve de psicología pastoral, un hombre anciano. Estudié con los bautistas del norte y este hombre había sido de los primeros pastores bautistas afroamericanos y era psicólogo. Y me acuerdo que el centro del curso consistía en que nos contestáramos una pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? A ver si al final del curso se lo pueden responder. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué soy profesor de escuela dominical? ¿Por qué soy diácono? ¿Por qué soy miembro de iglesia? Y él decía, quizás nunca encuentren la respuesta, a fondo, pero al menos háganse la pregunta. ¿Cuáles son las motivaciones primarias que me llevan al servicio? Porque si espero, ¿verdad? Si espero gratitud de los 10 leprosos, solo vuelve una a dar las gracias. Podemos estar huyendo de dinámicas familiares molestas. Eso quiere decir que me llevo mal con mi esposa o con mi esposo y que me voy a la iglesia porque ahí me olvido de todo y me pongo a trabajar y... erróneo. Muy erróneo, lo siento. O resulta que soy un don nadie en la sociedad, pero en la iglesia me creo algo porque tengo una parcelita de poder. Erróneo. Motivaciones erróneas. Resulta que hay dentro mío un ego que se satisface. Cuando hablo me escuchan. O cuando escribo me leen. O cuando canto me aplauden. Muy erróneo. Ansias de poder. Y de reconocimiento. Tremendo. Me acuerdo también haber hecho un estudio de psicología pastoral de cuáles eran los 3 pecados preferidos de los televangelistas. Siempre eran los mismos. Siempre eran los mismos. Sexo, poder y dinero. Tan antiguos que yo creo que ya están en Génesis, ¿no? Sexo, poder y dinero. Y vuelvo a decir, hemos de ser muy honestos a trabajar con personas y a trabajar en la obra de Dios para que estos pecados u otros parecidos, para que esas, si me permitís, esos leones los tengamos bien tomados. O por el contrario, esta sería la motivación, entiendo sana, servimos a Dios en respuesta a su gracia y en respuesta a la salvación recibida, sabiendo que muchísimas cosas el Señor nos las va a pagar y las va a reconocer cuando estamos en su presencia. Punto. Siervos y
inútiles son. Pero todo esto solo podemos entender nuestra esperanza, la vida de fe, y evidentemente no son los parámetros que operan en nuestra sociedad. En cuarto lugar, no resulta prudente tomar una decisión unilateral de estar en el ministerio. Esto es lo que os decía antes. El Señor me llama a algo. Considéralo y consensúalo con el marido. La decisión de un esposo afectará al matrimonio, a la dinámica, y afectará a la familia. Y el apoyo del esposo o la esposa es determinante para el servicio. Si no, puede haber obstaculización directa o indirecta. Y sabéis lo que sucede cuando una casa, si tiene cimientos, poco a poco le van quitando los cimientos. Se cae eso. ¿Y cómo se pueden quitar los cimientos? No escuchándolos. Por el cansancio, por la frustración, y finalmente perdemos la perspectiva. Al contrario, cuando llegamos a casa, cuando llegamos al hogar, y la persona que tenemos a nuestro lado nos dice que todo aquello es una tormenta en un vaso de agua. ¿Qué alivio? Cuando recuerda el llamamiento que tuvimos, ora con nosotros, etc. Claro, cuando leemos en el Nuevo Testamento y pensamos en matrimonio y ministerio, pues quizás nos viene a la mente, qué bonito, felicidad de aquí, libro de Hechos, o Filemón y Apiel. Es decir, que Filemón y Apiel colaboraban en fortalecer a los creyentes del primer siglo. Pero no siempre habrá este equipo. Es decir, no siempre los dos se sentirán llamados a hacer exactamente lo mismo. Quinto lugar, la discreción y la confidencialidad. Os pongo aquí, ¿ha salido Proverbios 13:3? ¿No está este texto? Pues tomad nota, Proverbios 13:3. Bueno, hay muchos, pero este es uno. El que guarda su boca, ¿lo sabéis de memoria? El que guarda su boca, guarda su alma. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre los labios, tendrá calamidad. Este lo tendréis que saber, lo tendríamos que saber todos de memoria, todos los que estamos en el ministerio conmigo. El que guarda su boca, guarda su alma. Lo mismo que los médicos, lo mismo que los espías, los militares, los policías. Cuando estamos en el ministerio, todo nos toca. Todo nos toca. Sobre todo, no se cuenta nada de lo que tenga que ver con las personas. Yo no sé si habéis hecho un pacto de confidencialidad en esta iglesia. Si no, pido que se enteren que os lo planteéis. Es decir, lo que se habla en el consejo tiene que quedar en el consejo. Tengo mis dudas, porque cada vez lo tengo más claro, si se lo hemos de comentar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Tengo mis dudas. No tengo ninguna duda con los hijos. Porque se habla en el consejo, queda en el consejo. No se puede ni decir por teléfono, ni por WhatsApp, ni decirlo de forma que ya sabes de quién estamos hablando. Discreción. Discreción. ¿Por qué? Primero porque no es ético. No es ético de ninguna forma compartir secretos de personas o determinadas situaciones. Y después, porque los hijos o los creyentes débiles no pueden cargar en sus hombros todo lo que nosotros hemos oído o sabemos. Entiendo que estas son las palabras de Jesús cuando decía que no todo podéis sobrellevar. Es decir, Jesús no se lo decía a todos sus discípulos. Les iba dando como una enciclopedia por todos. Dios no nos revela todo. Nos revela todo aquello que necesitamos saber. Entonces, hay situaciones que van a generar actitudes negativas en nuestros hijos, que nos van a desanimar, o creyentes, o recién convertidos,
Sabéis que uno de los títulos que se da al diablo en Apocalipsis es el acusador de los hermanos. Tenía una amiga mía, ya con el señor misionera, que esta mujer muy sabia. Decía: José, buenas noticias, malas se me dan. Porque es que hay hermanos que son especialistas en decir malas noticias. Saben cualquier adulterio, saben cualquier enfermedad, saben cualquier error. No, librémonos de esta actitud. Seamos discretos, seamos confidenciales. Porque yo entiendo que muchas veces, francamente, lo que fractura y divide congregaciones no son tanto problemas doctrinales, son actitudes muy tóxicas, de airear verdades a medias. Necesario establecimiento de límites. Las personas necesitamos límites. Si yo me acerco a Daniel y casi me pego a él, le voy a hacer sentir incómodo. Lo notamos cuando cogemos el autobús o el metro. Esto se llama límite físico, pero también hay límites emocionales. Si yo solo conocer a una persona, me explico mi vida íntima, mi vida sexual, emocional, pues la voy a hacer sentir incómoda. Los límites son necesarios. Y todos nosotros tenemos a nuestro alrededor como una burbujita que se llama límite, que nos permite fortalecer nuestra identidad y nos protege. Digo esto porque en el ministerio cristiano también es bueno tener límites. Poner horarios, preservar nuestra vida, preservar nuestra familia. Una de las luchas que yo en estos años pasados, en varias pastorales de la web, tenía con algunos hermanos pastores, es que no tenía ningún día de descanso. Y no tener día de descanso nos puede hacer parecer más espirituales, pero estamos equivocados. Estamos equivocados. Llegamos al burnout, llegamos a quemarnos. Creemos en un Dios que creó el sábado. Y creemos en un Dios que pone límites. Y muchas veces, aun con buen corazón, equivocamos la obra de Dios con nuestra obra y nunca damos lo suficiente, nunca estamos suficiente tiempo. Intentar eso, mantener un horario de reuniones, de actividades, comer con tranquilidad. Bueno, espero que no llaméis a nadie cuando está comiendo, pero si llama a alguien y estáis comiendo, seguid comiendo. Ese es un límite que vuestra familia os lo va a agradecer. Pero por no ofender, el paciente histérico, el feligrés histérico existe. El feligrés manipulador existe. La persona en que todo es urgente. Yo llevo llevo 30 años en la misma iglesia. Hay hermanos que hace 30 años tenían problemas que los seguirán teniendo. Y si vivo 20 años, seguirán teniendo los mismos problemas. Es decir, hay problemas que nunca se solucionan. Y tenemos que poner límites para preservar nuestra vida, nuestra familia, para poder hacer vacaciones sin sentimientos de culpa. No digo que cojáis cruceros, sí, podéis tener sentimientos de culpa, pero dejar de trabajar un tiempo. Yo soy yerno de pastoras y admiro mucho a mi suegro, muchísimo, y lo amo, pero nunca he hecho vacaciones, nunca. Y cuando salíamos, se iba ya con los apuntes para preparar los estudios bíblicos. Ya no había móvil, pero lo llamaban. Quizás es un modelo que tenemos que mejorar porque el no tener límites nos agota. Y cuando nos agotamos, perdemos la perspectiva y hacemos las cosas sin ilusión y sin entusiasmo. Último punto, ausencia de conflictos con otras familias de la Iglesia. No nos vamos a engañar. Yo hice una ponencia, me parece, hace 20 años, en el Congreso Evangélico aquí en Madrid, que era la Iglesia Familia de Familias. Yo no sé qué esperaba, pero yo era más joven y un poco más provocativo. Pero me acuerdo que decía, la realidad de las iglesias es
españolas es que las mandan a buenas familias. Es así. Alguien se convierte la familia, y entonces esta familia pues lleva a la iglesia. Bien, bueno, no tan bien. Es decir, porque van llegando otros, y cómo encajan los recién llegados con las familias de toda la vida. Hay familias muy sanas, son hospitalarias, y harán sentir a los que llegan que es el rico. Y otras familias se van a defender y pensarán que ellos que llevan allí no sé cuántas generaciones tienen más derechos. Equivocadamente, pero lo pensarán, o lo pensaré. Por lo tanto, si alguien está en el ministerio y tiene conflictos con otras familias, pues mejor que no esté en el ministerio, sinceramente. Saturar con... No, es que no. Va a ser un conflicto grave. Resulta que si predica este no voy, o no, ni me acerco, no saludo. Es destruir la familia de Dios. Un tema que también en algunas iglesias bautistas en Barcelona se ha legislado, se ha hecho algo, es que no es bueno que varios miembros de una misma familia estén heredados. Porque resulta que si yo soy el pastor y mi yerno es el líder de jóvenes, o que lleva alabanza, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué sucede? Todo se hace con buena intención, pero sucede que los conflictos de la iglesia y los conflictos de la familia se mezclan. Y entonces, cuando hay algún conflicto que se podría solucionar hablando con objetividad, reaccionamos emocionalmente. Tú a mi suegro no trates así, sino decimos lo que sabes. O tú a mi yerno no me hagas eso. Y entonces se entra, francamente, en un clima muy emocional. Bien, me da mucho, demasiado. Así que no voy a saltar el cuarto punto y me voy a las conclusiones. Porque quiero que trabajes en casa. Es que como me miráis tan atento, yo os estoy culpabilizando. No motiváis a seguir. Debe haber siempre una valoración clara como matrimonio y con respecto a los hijos de cómo se sienten tratados en cuanto a la educación. Los bautistas del sur han escrito mucho sobre este tema. La mujer del pastor. Las enfermedades de la mujer del pastor. Hice una ponencia con la que llevo hace años. Y es verdad, la mujer del pastor, la mujer del líder cristiano, tiene toda una serie de enfermedades, unas físicas y otras emocionales, porque muchas veces se siente abandonada, o se siente que su marido ama más a la iglesia que a ella, o se siente que su marido la presiona para que actúe de ciertas formas. Bueno, creo que hay que ser sensible cuando estamos en el ministerio, que está generando esto en las personas que yo hago. Los discípulos de Cristo, si es una denominación evangélica, creo que en España no están en Estados Unidos y en otros países. Cuando alguien asume el ministerio pastoral, hace un voto, o hacía. Dice, yo seré justo con mi familia y les dedicaré el tiempo y la consideración que ellos necesitan. Bueno, espero que no sea un voto, pero que sea una realidad. Ya he rescatado de una iglesia bautista una ordenación pastoral que me pareció muy interesante. Dice, como esposo y padre, buscaré el desarrollo integral de mi familia. Me parece precioso. A ver, mis apuntes. Dice, desarrollo integral quiere decir, buscaré el desarrollo espiritual, emocional, físico e intelectual de mi familia. Precioso. ¿Quién no quiere casarse con este pastor? Sigue más el voto. Dice, tomaré el tiempo convenido con la iglesia para dedicarlo a mi vida familiar. Jamás abandonaré a mi familia para dedicarme a la obra. Jamás me endeudaré de forma irresponsable. Precioso, ¿no?